Estimados amigos, estimados hermanos, estamos ya en el día de la Ascensión, domingo de la Ascensión. Es un día importante, una solemnidad muy importante en la vida de la Iglesia, yo creo que también esperanzadora. La Ascensión no quiere decir que Jesús se haya desentendido del mundo y que Jesús haya abandonado este mundo, se ha ido a sentarse, de un modo simbólico, dice el texto bíblico, a la derecha del Padre, y se haya olvidado de nosotros, no, sino que Cristo Jesús ha dejado de manifestarse a los sentidos corporales en sus discípulos. Es decir, han dejado de verlo y de tocarlo en esos 40 días en los que después de la resurrección Jesús ha convivido de alguna manera con sus discípulos, desde la primera experiencia que tiene María Magdalena junto al sepulcro, hasta el mismo día de la ascensión, repito. La ascensión es que desaparece de alguna manera esa manifestación a través de los sentidos corporales que podemos descubrir a Jesús. Pero Jesús se ha quedado, se queda, está en medio de nosotros. Me voy pero no me voy, me voy pero no os dejo huérfanos, me voy pero os enviaré el Paráclito. Es lo que celebraremos el día de Pentecostés. Hemos de descubrir las presencias de Jesús en medio de nosotros, en su iglesia, porque si Jesús no estuviera presente en su iglesia, primero la iglesia no existiría y nosotros mismos tampoco seríamos cristianos. De hecho, estaríamos más perdidos perdidos completamente. ¿Por qué? Porque es Jesús la razón de nuestro vivir, es Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitado, el que vive en medio de nosotros, es nuestra fuerza. Y el encargo que nos hace Jesús a la iglesia, después de su ascensión, es que vayamos al mundo entero a anunciar el Evangelio. Y daos cuenta que el anuncio del Evangelio no es solamente teórico, no es solamente de palabra, no es solo anunciar el Evangelio, la buena noticia, que sí, que también, es el testimonio de la vida. ¿Qué es lo que ha marcado la vida de la Iglesia y de la que nosotros somos hoy herederos? Precisamente somos herederos de la primera predicación, del primer testimonio de los apóstoles. Decían los que perseguían a la iglesia incipiente, a los apóstoles: os prohibimos formalmente que prediquéis en nombre de ese, refiriéndose a Jesús. Y decían: matarnos si queréis, pero nosotros no podemos callar lo que hemos visto. Diría San Juan: lo que estas manos han tocado, lo que estos ojos han visto, lo que estos oídos han oído. Nuestra experiencia, Cristo está vivo, ha resucitado. Es decir, se han convertido en testigos del invisible, testigos de Jesucristo, que ya no está de alguna manera físicamente entre ellos, pero sigue estando presente porque es su fuerza. Luego, su palabra, el anuncio de la buena noticia, el anuncio de Jesucristo, la predicación del Evangelio, que va acompañada del testimonio de la propia vida, porque al fin y al cabo eso es el testigo, eso es un mártir, es el que es testigo, que da incluso con su propia vida de lo que dice con la palabra. La Iglesia del siglo XXI, como la Iglesia de todos los tiempos, ha de ser testigo. Tú y yo hemos de ser testigos de la presencia de Jesús. Por ejemplo, digo yo, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde lo podemos encontrar? Por supuesto, en el hermano, en las personas. Si somos presencia de Cristo, decíamos la semana pasada, somos morada de Dios, mi pregunta, así, pues a bocajarro es: ¿qué visión tengo yo de los hermanos? ¿Por qué yo a veces no amo a las personas? ¿Por qué a veces rechazo a las personas? ¿Por qué tengo esas manías y esos prejuicios a las personas? Si creo realmente que las personas somos unos y otros presencia de Jesús, que está en medio de su iglesia, pues en la medida que nosotros nos amemos unos a otros, estamos amando a Dios. Pero esto es evidente. Y los demás, viendo cómo nos amamos, creerán por nuestros signos, es decir, de nuestro amor, que realmente Jesús está en medio de nosotros. Jesús está en medio de nosotros en la Eucaristía. Se me ocurre, por ejemplo. Bueno, pero ¿cómo vivimos nosotros la misa? ¿Cómo vivimos la Eucaristía? Una cosa es hablar y predicar que la Eucaristía es el gran sacramento de la presencia de Jesús. Y otra cosa es cómo lo vivimos. Otra cosa es cómo es nuestra relación personal con Jesús en la Eucaristía. ¿Cómo vivimos la misa? ¿Cómo vivimos verdaderamente nuestro trato personal con Jesús presente en el pan consagrado que es la Eucaristía? Amigos, hermanos, id al mundo entero y anunciar el Evangelio. El día de la Ascensión es también un día, y termino, en que nos podemos y debemos darnos cuenta de que nuestro destino no es la muerte, nuestro destino no es este mundo. La ascensión nos está hablando de esperanza, nos está hablando de cielo, nos está hablando de vida eterna. Diría Jesús en otro momento: donde esté yo, quiero que estéis también vosotros. Bueno, pues hermanos, yo creo que esta esperanza también debe ser para nosotros un motivo grande de lucha, de esfuerzo, de discipulado, de seguimiento de Jesús y también de anunciar la buena nueva. Esa experiencia que nosotros tenemos, ese encuentro con el Señor, se lo decimos a los demás, se lo anunciamos a los demás.
y le decimos a los demás la gran alegría y el gran gozo que significa tener fe, haber encontrado al Señor. Amigos, hermanos, a veces echamos la culpa a los demás de que el mundo esté como esté o de que rechacen a Dios. El problema es, ¿somos creíbles nosotros en el mundo actual? ¿Somos creíbles como cristianos de aquello que predicamos? Nosotros que solemos ir a la iglesia, nosotros que creemos en Jesús, nosotros que comulgamos con tanta frecuencia. ¿Qué piensa la gente de nosotros? ¿Cuál es la postura que tiene cada uno de nosotros en relación con el mundo en el que vivimos? Amigos, repito, hermanos, está en nuestra responsabilidad el anuncio del Evangelio, pero en la medida en que nos convirtamos en testigos. Nadie puede dar testimonio si no tiene una experiencia previa. ¿Tú cuando hablas de Jesús hablas desde la teoría o hablas desde la experiencia personal? Cuando hablamos del Señor, hablamos de, como diría San Juan, de lo que estamos viviendo, de nuestra experiencia con Él, o lo que hemos aprendido en un libro. Decía Karl Rahner, cuando yo era estudiante de teología, que el siglo XXI, decía él ya, será el siglo de los testigos o no será. Pues bien, ya creo que el mundo está cansado de palabras. El mundo necesita testimonios, testigos, que somos los cristianos. Estamos llamados a serlo. Amigos, feliz día de la Ascensión y que el Señor resucitado, presente en su Iglesia, siga siendo para nosotros la fuerza y la esperanza en nuestro vivir diario. Fue en Betania que el Señor, ante todos sus apóstoles,